Bueno, pues es un privilegio estar una vez más en la casa del Señor, amén, y poder disfrutar de la presencia de los hermanos, estar juntos, porque en muchos lugares no pueden. Y yo me ponía a ver la iglesia primitiva y estaba leyendo un poquito acerca de la iglesia del primer siglo y veía algunas fotos de algunas iglesias primitivas. Y se miran así esas cuevas debajo de las casas. Había una casa y cuando te metías a la casa parecía una casa normal, pero de repente tenía así un caminito para abajo y se metían así por un subterráneo, ¿verdad? Un túnel, y empezabas a entrar y adentro así pues, de piedra, y había unas banquitas así hechas de piedra donde se sentaban a escuchar la palabra, y eran esas iglesias subterráneas, ¿verdad? Las iglesias primitivas. Y usted se pone a pensar el día de hoy y ve qué a gusto estamos en este edificio tan grande, en un asiento bien cómodo, sonido, ¿verdad? Y todo. Y yo me ponía a pensar qué diferencia con aquella iglesia primitiva, ¿verdad? Que aquellos que con el friguito estaban en la cueva y ahí adoraban al Señor juntos, oraban al Señor y era una hermandad. Y cómo ahora debería de ser también, y aún más, porque tenemos libertad de poder estar juntos y venimos y nos gozamos en esa libertad. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Se lo leo, dice de la siguiente manera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, ¿qué dice? Podéis hacer. Y si usted pone mucha atención a estas palabras de Jesús, son palabras emblemáticas, son palabras que yo diría son el corazón del creyente. Jesús nos dice que Él es la vid y que nosotros los creyentes somos los pámpanos de la vid. Si usted pone mucha atención a estas palabras de Jesús, no se trata de que el pámpano tenga que vivir para su vida para la vid. El pámpano no vive para la vid. La vid es el que da la vida al pámpano. Entonces, si usted se pone a pensar en esto, muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, ayúdame a vivir una vida para ti. Y sería mejor orar, Señor, que tu vida fluya a través de mí. Porque nosotros como pámpanos no vivimos para la vid o para dar aquella nutrición a la vid, sino que es al revés. La vid es la que nos va nutriendo como pámpanos. Así como los pámpanos dependen de la vid, nosotros también dependemos de quién. Gracias, Luis. Dependemos de Dios también. Amén. Por eso le he puesto como título a este mensaje, dependiendo de Dios. ¿Cuántos pueden decir que dependen de Dios diario? Amén. Estamos dependiendo del Señor en estos tiempos. Yo veía que este versículo decía que se puede encontrar el corazón del creyente. ¿Y por qué? Porque el corazón del creyente es el que entiende que sin Jesús no es nada. Eso es el corazón del creyente. Sin Jesús no podemos hacer nada. También el corazón del creyente porque es el que anhela llevar fruto y un fruto que le dé la gloria a Dios. Es el corazón del creyente porque se enfoca en vivir una vida que refleje a Cristo, que esté pegado a la vid. Por eso cuando hablamos de dependencia y Jesús nos habla en este capítulo 15, versículo 5 de Juan, que Él es la vid, nos está diciendo, tiene que haber una dependencia en Dios, una dependencia en Él. Y eso es lo que el Señor busca ahora de nosotros, amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Sabemos que una vez más, Señor, nos has permitido estar aquí, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Nos has permitido llegar hasta este lugar y escuchar tu voz una vez más. Escuchar el mensaje que tienes preparados para cada uno de nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra entre, esa semilla sea plantada en nuestros corazones y que podamos meditar en ella, Señor, guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo llevarla por obra, Señor, en nuestras vidas.
Te doy gracias por este privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Señor, tú conoces cada uno de sus corazones, sus necesidades. Tú conoces, Señor, aquellos desafíos con los que ellos han venido el día de hoy. Tú conoces, Señor, con eso que ellos han llegado a esa carga, Señor. Y te pido que en esta mañana ellos no se vayan de aquí igual a como entraron, sino que se vayan, Señor, sin una carga, Señor, sino que se vayan ligeros, que se vayan sabiendo, Señor, que podemos depender en ti, Señor, que debemos depender de ti, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos este versículo 5, yo puedo sacar por lo menos 5 principios de este versículo. Y le voy a decir aquellos 5 principios, pero nos vamos a basar en uno el día de hoy. Y estos 5 principios serían una dependencia en Jesús. Podemos sacar también todo un estudio acerca de la comunión constante que debe de haber con Jesús como la vid, estando apegados a la vid. También podemos hablar de la necesidad de llevar fruto, como pámpanos en la vid, debemos de llevar mucho fruto. También podemos hablar del reconocimiento de nuestra insuficiencia, que sin Él nada podemos hacer. Pero el día de hoy el Señor quiere que nos enfoquemos, y ese es el mensaje para nosotros, en la dependencia en Jesús. Y todos y cada uno de estos puntos son importantes para la vida del creyente. Y de hecho yo lo invito a que haga un estudio sobre estos puntos usted mismo y vea lo que el Señor tiene preparado para usted en esas áreas. Pero el Señor habla el día de hoy acerca de la dependencia en Él. Y primero veamos qué significa dependencia. Dependencia, según el diccionario, es estar sujetos a las condiciones, a las limitaciones o restricciones impuestas. También se dice que es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Eso es dependencia. Entonces tú estás dependiendo, estás hablando de que estás bajo la protección, bajo el mando, bajo la autoridad de alguien. Estás sujeto a las condiciones, limitado, con restricciones impuestas. Eso es lo que está hablando de una dependencia. Y si usted lo piensa bien, el mundo constantemente busca que nosotros seamos independientes. El mundo desde chiquitos nos enseña a que tenemos que ser independientes. Nos dice, no, es que si ya en cuanto cumpla los 18 años eres independiente y te tienes que ir de tu casa y tienes que hacer tu vida. Y el mundo enseña eso. Enseña que debes de ser independientes, debes saber resolver tus propios problemas, que debes saber ser autosuficiente. Eso es lo que el mundo enseña. Pero la palabra habla o es contrario a lo que el mundo enseña. Y el mundo enseña a que debemos ser dependientes, o independientes, perdón. Pero la palabra enseña que debemos de ser, ¿qué? Dependientes de Dios, que debemos depender de Dios. Nos enseña que el Señor hizo seres humanos dependientes, no seres humanos independientes. Y como seres humanos somos dependientes del agua, somos dependientes de la comida, somos dependientes del aire, porque sin Él, pues, nos morimos. Y somos seres dependientes, pero también el Señor creó al ser humano dependiente de Dios. Y si nosotros no logramos entender que necesitamos de Dios, entonces no vamos a poder llenar aquel vacío que hay en nuestro corazón. Siempre va a haber algo que necesitamos y es Dios. Nos enseña el mundo que debemos ser independientes, autosuficientes, autónomos. Pero la palabra dice, no, tú debes depender de mí. Debes depender de Dios porque yo soy la vid y tú eres el pámpano. Y la palabra nos enseña siempre a depender totalmente de Dios. A reconocer que sin la presencia de Dios en nuestras vidas no vamos a poder llevar fruto significativo. No vamos a poder llevar fruto alguno. Y si usted piensa por un solo momento, así nada más, así sencillo y rápido, ¿cuántas situaciones difíciles usted ha pasado en su vida cristiana? Póngase a pensar desde que se convirtió al Señor hasta el día de hoy. ¿Cuántas situaciones difíciles usted ha pasado? ¿Cuántas dificultades, cuántos desafíos, cuántas tentaciones usted ha pasado? Y usted se las pone a contar y quizás algunas de aquellas situaciones pudieron parecer en su momento insuperables y dijo, no, yo de aquí yo ya no salgo.
Aquí se terminó todo. Y sin embargo, usted está ahora aquí y dice, ¿cómo pasó aquello? No sé, pero el Señor me dio la gracia. El Señor suplió la necesidad y usted está aquí el día de hoy. Déjeme ponerlo de esta manera. Imagínese una hermosa vid plantada en un viñedo. Y aquí hay muchas en Fresno. Si usted pasa por las calles rurales, ¿verdad? Se miran ahí los plantíos de uvas. Y qué bonito cuando ve todas las uvas, ¿verdad? Que están así bien frondosos los árboles, las vids. Y vas y bien bonito. Pero si usted pasa el día de hoy por una de esas, va a ver así unas ramas bien tristes, ¿verdad? Bien tristes así la ramita y así enredadas, sin ni una hoja por el frío. De hecho, aquí en Estados Unidos se le llama están durmiendo, les dicen a las plantas en esta temporada, le dicen están durmiendo, porque el frío las quema las hojas se caen, la planta empieza a guardar los nutrientes para sobrevivir el frío. Y nomás piensen en esa vid plantada en un viñedo, sus pámpanos se extienden por todos los lugares, hay un anhelo de la vid de dar fruto, de crecer, pero no es su temporada. Está durmiendo, está recibiendo todos los nutrientes para mantenerse viva. Y aunque enfrente desafíos como el día de hoy, que es el frío extremo, y después llegan las tormentas, sabían que vienen unas tormentas, ¿eh? Decían que iba a empezar a llover, ¿verdad? Y usted ve las tormentas que se dejan venir de repente, o el calorón, ¿verdad? La sequedad, la sequía, y usted mira aquella vid y la mira triste, sin dar frutos, sin hojas, pero es una vid que en su momento, cuando usted la mira, cuando es su temporada, la ve con hojas verdes, con unos frutos grandísimos. Y yo me ponía a ver esto, es igual que la vida del creyente. La vida del creyente tiene sus temporadas, ¿sabía usted de eso? Temporadas donde viene el frío abrasador, que de repente empieza a secar las hojas y no se ve el fruto. Pero la rama está obteniendo sus nutrientes de la vid. Está confiado en el Señor. Y está guardando la palabra del Señor, que es la que nutre, que es la que da vitalidad a aquella rama. Y cuando llega su temporada, los pámpanos comienzan a brotar y los nuevos brotes verdes llenos de vida son alimentados por la savia de aquella vid y de repente se empieza a ver el fruto dentro de aquella vid. Y ya no importa más las pruebas que pasaron en el verano o en el invierno, con el calor, con la lluvia, con el frío, porque ahora podemos ver que sobre todas esas cosas la savia de Dios nos nutrió y nos mantuvo vivos. Y cuando las tormentas amenazan con destruir los brotes, nuevamente la savia de aquella vid vuelve a nutrir y nos provee vida, nos provee el sustento. Y al igual que dijimos que esos pámpanos es la vida del cristiano. Las pruebas vienen, las dificultades vienen, las tentaciones vienen, pero si usted está conectado con la vid, está recibiendo la savia de Dios. Está recibiendo la vida de Dios. Y la savia representa la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es la que nos sustenta, la que nos permite superar cualquier dificultad. Y si yo le pregunto el día de hoy, si usted está pasando por alguna dificultad, ahí el Señor le va a dar la fuerza. Y el Señor es el que le va a dar la vitalidad si usted se mantiene apegado a la vid. Ahora, el Salmo 46, versículo 1, el salmista lo decía de la siguiente manera. Vaya conmigo al Salmo 46, capítulo 46, versículo 1. Dice el salmista de la siguiente manera, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo leo otra vez, 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y dice el versículo 2, por tanto, debido a esto, o por esto, dice, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y dice el 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego dice, meditar en esto.
toma una pausa y medita, dice el salmista. Y si usted se pone a pensar en lo que está diciendo el salmista aquí, nos está diciendo, tenemos que reconocer que nuestra seguridad y protección provienen de Dios. Eso es lo que está diciendo. No depende de riquezas, no depende de ejércitos, sino solamente de Dios. Y el salmista lo que está diciendo aquí cuando dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, está diciendo, imagínate que llegara a pasar el desastre natural más feo que haya existido. Que la tierra sea removida. Está diciendo que se traspasen los montes al corazón del mar, que haya un temblor tan fuerte que el monte Yosemite caiga en el medio del mar. Y tú dices, pues estaría bien tremendo. Pues eso es lo que está diciendo el salmista. Y luego dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está diciendo, imagínate que lo peor suceda. Y él dice, no temeré. ¿Estará el salmista confiado? Sí. Está confiado en el Señor, tiene una fe puesta en Dios. Está diciendo, aunque una inundación de aguas viniera con su bramar de las aguas, con esas turbulencias y espuma de la turbulencia de las aguas, no temeré. Dice lo siguiente, el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice el 5, Dios está, ¿en dónde? En medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarar, ¿qué dice? La mañana. Cuando el Señor creó al hombre, lo hizo un ser dependiente, no independiente. Lo hizo un ser dependiente, dijimos, del aire, del agua, de la comida, con una necesidad de Dios. Y aunque el hombre es dependiente de Dios, Dios es independiente del hombre. Fíjate que Dios no depende del hombre. Nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nosotros. Y muchas veces nosotros, arrogantes, le decimos al Señor y empezamos a quejarnos con el Señor y queremos ponerle condiciones a Dios. Señor, si tú haces esto, entonces ahora sí creo en ti. O si no haces esto, dejo de creer en ti. Si no haces aquello, entonces pues ya no me congrego. Si no haces aquello, no, pues entonces yo ya no le hablo a nadie de ti. Y el hombre empieza a quererle poner condiciones a Dios como si Dios necesitara de nosotros. Cuando nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros somos los necesitados de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Y pensamos que Dios va a decir, no quiero que te vayas. Pensamos que Dios nos va a decir, no, ahora sí voy a hacer lo que tú quieras. Voy a concederte tus deseos como aquella lámpara mágica, ¿verdad? Que la brotaban y salía aquel, ¿cómo le llaman? Genio, ¿verdad? Y te concedía tus deseos. Pensamos de Dios como aquel genio que nos va a conceder nuestros deseos, nuestros caprichos. Y es que tiene que, decimos. ¿Y no? El Señor no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Él nos hizo seres dependientes de Dios, mas Él es independiente de nosotros. Él no depende de nosotros. Y necesitamos reconocer que muchas veces vamos a ser tentados a querer pensar que es por nuestra sabiduría, que es por nuestros recursos, que es por lo que nosotros sabemos hacer. Y vamos a estar tentados a querer decir, es por mí. Porque el hombre siempre es tentado a hacer eso. Déjeme contarle una anécdota que me gustó mucho. Se dice que en una ocasión había un agricultor y este agricultor estaba cultivando su campo con gran esfuerzo. Y usted se puede imaginar todo el trabajo que lleva plantar. Aquel agricultor empezó a labrar la tierra con sus máquinas, empezó a labrarla. Después de labrarla y de muchos días de trabajo, empezó a plantar la semilla. Y con el sudor de su frente y en medio del calor, empezó a plantar la semilla y duró meses trabajando aquella tierra, días sin dormir,
dormía poco, mucho trabajo y mucho esfuerzo, mucho cansancio, mucho desvelo. Y a medida que la cosecha se acercaba y los árboles crecían y el fruto se veía en los árboles, de repente empezó a sentirse lleno de orgullo y confianza. Y dijo lo siguiente, dijo, todo esto, todo este éxito es gracias a mi arduo trabajo, es gracias a mi desvelo, es gracias a mi perspicacia agrícola, a lo que sé acerca de la agricultura. Y se empezó a llenar de orgullo. Y un día, mientras admiraba sus plantas florecientes, aquellos árboles llenos de frutos, se empezó a oír un viento huracanado y el cielo se empezó a poner oscuro y empezó a caer una lluvia fuertísimo, que empezó a ver aquellas plantas desarraigarse con el fuerte del viento. Y todos aquellos arbolitos empezaron a desarraigar y fue entonces cuando pensó y dijo, pensó en las bendiciones de Dios. Dijo, el Señor ha sido tan bueno. ¿Y sabes qué dice esta anécdota? Que este hombre se echó al suelo, hincado, alzó sus manos al Señor y dijo, Señor, perdóname, porque me he dado cuenta de lo que he hecho. Y reconoció que su confianza había estado mal colocada. Reconoció que el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Lo da Dios? Reconoció que aún a pesar de todo su esfuerzo y su desvelo y todo lo que hubiera hecho, el que tenía la última palabra era Dios. Y mientras él clamaba al Señor, aquella lluvia empezó a cesar. Aquellas nubes negras empezaron a irse y se empezó a ver un rayito de sol y de repente volteó a ver su sembrerío y vio que nomás algunas plantitas habían quedado. Y ese incidente fue un despertar para aquel agricultor que se dio cuenta que sus esfuerzos sí son importantes, pero que él debe depender totalmente de Dios. Aprendió a reconocer que era Dios quien tiene el control sobre todas las cosas y que de Él provienen todas las cosas. Y desde aquel día aquel agricultor trabajó con diligencia, sí, pero siempre reconociendo que todo venía de la mano de Dios, que Él es el que da todas las cosas. Y después de esto apreciaba cada cosecha como un regalo de Dios a pesar de su trabajo arduo. Y si yo le pregunto a usted, cuando usted recibe su cheque, cuando usted recibe su paga, ¿usted le da gracias a Dios? ¿O dice, es por mi trabajo? Yo me lo gané, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Se pudiera hacer como este hombre agricultor, que dice, no, si yo trabajé arduo y pues me lo gané con el sudor de mi frente. Sí, pero a pesar de eso, el Señor fue el que te lo dio. Porque de Él proviene, ¿qué? Todo. En Romanos capítulo 11, versículo 35, vemos al apóstol Pablo. Si usted ve el contexto general, habla de la incredulidad y la restauración de Israel. Pero en estos versículos específicos, el 35 y el 36, Pablo resalta la soberanía y la grandeza de Dios. Fíjate lo que dice. Romanos capítulo 11, versículo 35 y 36 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese, ¿qué? Recompensado? Y dice el 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjate que Pablo estaba enfatizando que todo proviene de Dios y que todo lo que hacemos y recibimos es por su mano. Nada le podemos dar a Dios que no haya primero venido de Él. Si somos dependientes de Dios, todo proviene de Dios. Usted mira a sus hijos pequeños y mira ahí cómo está, ¿verdad? Y son dependientes de sus padres. Y usted mira que todo lo que tiene
su bebé, pues proviene de que usted le dio esa, es dependiente de usted. Nosotros somos dependientes de Dios como sus hijos, todo lo que tenemos viene de nuestro Padre. Él nos lo dio. Nosotros dependemos de Dios para todo, nuestra respiración, nuestro sustento diario y sobre todo nuestra salvación. Dependemos de Dios. Y no sé usted, pero no sé si usted lo ha visto esto, pero estos meses, especialmente los meses de diciembre y enero, para muchos son tiempos difíciles. Especialmente por las fiestas navideñas, otros por el trabajo, por todas las fiestas, unos les recortan horas, otros tienen más trabajo. Y para algunos es un tiempo bueno, para otros es un tiempo difícil. Y usted se pone a ver esto, que algunos pasan por pruebas durante estos meses y otros pues están muy bien. Y en el tiempo de prueba es un tiempo de confiar en el Señor. Y en el tiempo de estar bien y bendecido por Dios es un tiempo de ser generosos para con aquellos que el Señor te empieza a mostrar necesidades. Muchas veces queremos que Dios baje personalmente y nos diga, mira, ayuda a aquel hermanito, pero el Señor ya te mostró la necesidad. Y el Señor nos bendice, es para que también seamos de bendición. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros como sus hijos, así como Él nos dio, que nosotros también seamos dadivosos. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios cuando usted extiende su mano a aquel que lo necesita? Dice el Proverbios, capítulo 19, versículo 17, dice lo siguiente, Proverbios 19, 17. Se lo leo, dice, a Jehová presta el que da al pobre. Fíjate, ¿a quién le prestas? ¿A quién? A Dios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? Se lo volverá a pagar. Qué tremendo, ¿no? Dar al pobre es prestar ¿a quién? A Dios. Y Dios no solo le devolverá la cantidad entregada, sino que además pagará un buen interés. Porque así es Dios, su bondad es grande. Es más, hasta llega la palabra a decir, hasta un vaso de agua fría no se quedará sin su recompensa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo capítulo 10, versículo 42. Vamos a leerlo desde el 40. Dice así. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y dice el 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y dice el 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá ¿qué? Su recompensa. Fíjate que no quedará inadvertida ninguna bondad hecha a un seguidor de Jesús, a un hijo de Dios. No quedará. No quedará inadvertida. Ahora, tanto el que está bendecido como el que tiene necesidad debe de depender ¿de quién? De Dios. El que está bendecido no puede depender en sus posesiones ni sus ganancias. Y el que está en necesidad no debe depender de los otros, debe depender de Dios. Ahora, nosotros cuando lo ponemos y lo vemos de esta manera, sabemos que primeramente el Señor quiere que dependamos de Él siempre, en todas las cosas, para nuestra fuerza cuando nos sentimos cansados, para la sabiduría cuando no sabemos qué hacer, para nuestro sustento cuando nos falta,
pero sobre todo también para la salvación, cuando estamos perdidos. Ahora la pregunta sería, ¿usted está dependiendo de Dios o se ha independizado de Dios? Dijimos que la palabra dependiente significa estar sujetos a las condiciones, a las limitaciones, a las restricciones impuestas. Porque tu hijo va a vestir lo que tú le puedes dar, va a comer lo que tú le puedes dar de comer, va a vivir donde tú le pones el techo. Entonces está sujeto a las condiciones, está limitado a las restricciones impuestas. También dependiente, estamos hablando de que está bajo la protección, bajo el mando, bajo la autoridad de alguien. Algunos sinónimos de dependencia serían subordinación, sujeción, sumisión, relación. Esos son sinónimos de dependencia. Pero si usted ve lo contrario a la dependencia, es la independencia. Es ser dependiente, es ser independiente, es ser autónomo. Y esto significa, según el diccionario, que no guarda relación de dependencia con nadie. Esto significa que no depende de ninguna autoridad o de ningún rango superior. Y muchos cristianos hoy en día se han vuelto cristianos independientes de Dios, tomando las decisiones que quieren, cuando quieren, como quieren, haciendo lo que quieren. Y nos dejamos engañar por el brillo del mundo. ¿Sabía que el mundo empieza a brillar y nos muestra así como bien bonito las cosas para querernos atraer? Nos quiere engañar, de modo que caigamos en los placeres del mundo. Nos quiere engañar para diciéndonos, no sabes lo que te estás perdiendo. ¿Y sabe quién cayó en eso? El hijo pródigo. El hijo pródigo empezó a ver y dijo, no, yo no quiero ser dependiente de mi padre, no quiero estar aquí, yo me quiero independizar. Dame lo que me pertenece. Y le pidió a su padre lo que según él le pertenecía, ¿verdad? Y el padre, bueno, dijo, ahí te va. Salió el hijo pródigo, bajo el engaño del mundo. Y así son los tiempos en los que vivimos hoy. El mundo sigue engañando y las personas, los creyentes, siguen queriendo independizarse de Dios. Y el Señor no quiere que vivas independiente. Él quiere que seas dependiente de Dios. Vaya conmigo al libro de aquel sacerdote Esdras. Veamos un ejemplo. Este sacerdote, escriba, Esdras, habla también de la dependencia y de la búsqueda de Dios. Esdras capítulo 8. Pero antes de ir al capítulo 8, veamos el contexto, el capítulo 7, un capítulo anterior, capítulo 7 de Esdras. A partir del versículo 11 usted mira aquella carta que fue dada al rey, o más bien aquella carta del rey hacia Esdras. Una carta que se le dio a Esdras de parte de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y luego dice el 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, le dice a Esdras, y dice el 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y dice el 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y dice el 16, y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y libaciones,
y los ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y dice el 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y dice el 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Fíjate lo que dice el 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente, y dice el 22, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida, y dice el 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y dice el 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río. Y dice, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y dice el 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Fíjese lo que estaba pasando aquí. Qué tremendo están estos versículos. Porque estamos hablando, hermanos, de un tiempo, yo lo encontraba en 538 antes de Cristo, el año, cuando el rey Ciro dio la orden de que los judíos que se encontraban en Babilonia podían volver a su tierra. Y Esdras era el que comandaba un grupo, el cual tenía que regresar para restaurar el templo y comenzar la adoración a Dios. Y aquel rey le había dado todo lo necesario y le dijo, Esdras, tienes que ir. Y tienes que reconstruir aquel templo y comenzar aquellos sacrificios a tu Dios, al Dios de Israel. Y le había dado un botín. Y el botín lo tenía que llevar Esdras. Y ponte a pensar, en ese tiempo no eran muy seguras las calles. Él tenía que llevar todo esto, todo este oro, toda esta plata, de una ciudad hacia otra, con tantos ladrones en la calle que podían haber visto todo lo que llevaba y decir, ahí nos aprovechamos y atacamos, no llevan guarudas. Pero fíjese que en medio de estas circunstancias, algo que podemos aprender para nuestro mensaje de hoy, es que Esdras no le pidió ayuda al rey. Esdras consultó ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para protección. Ahora, ¿querría Esdras haberle pedido al rey? Yo creo que sí, pero fíjate lo que dice cuando tú lo lees, nos da las razones por la cual no lo hizo. Y una de las razones dice, le dio vergüenza. Fíjate lo que dice el 22. Vamos al capítulo 8, versículo 22. Dice así. Dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Quiero que usted note algo. Esdras, aquel sacerdote, dice, ocupamos a alguien que nos ahora sí que nos cuide, porque llevamos muchos materiales, pues sí, pero decía, pero ¿cómo yo voy a ir al rey y le voy a decir, mándanos personal que nos cuide? Pues si va a decir, entonces, ¿quién es tu Dios que necesita de mí? ¿Quién es tu Dios todopoderoso del cual tú hablas que no te puede cuidar a ti? ¿Podemos ver eso? Esdras dice, me dio vergüenza, porque yo le acababa de predicar al rey que mi Dios es poderoso, que mi rey es bueno, es fuerte,
y que nos puede defender. Pero rey, mándenos unos cuantos para que nos cuiden. ¿Se imagina? Sería muy contradictorio, ¿no? Acaba de hablar de un Dios poderoso. ¿Y cuántos tenemos un Dios poderoso? Amén. ¿Tenemos un Dios poderoso? Hablamos así como Esdras, nuestro Dios es poderoso, Él puede hacerlo, nos puede librar. ¿Podemos decir eso? ¿Cuántas vidas de nosotros podemos testificar de que tenemos un Dios poderoso? Déjenme le digo algo, o recordarle más bien algo. Alguien que es dependiente va a usar la ropa que le den. Va a comer lo que le den. Va a vivir donde le dan el espacio. Alguien que es dependiente, ¿sí o no? Nuestros hijos son dependientes de nosotros y pues van a vestir lo que nosotros podamos comprarles para vestir. Van a comer lo que nosotros podamos comprarles para comer. Entonces, un hijo de Dios es dependiente ¿de quién? De Dios. Y vamos a vestir lo que el Señor nos da. Vamos a comer lo que el Señor nos da. ¿Y qué más? Y vamos a vivir donde el Señor nos ponga el techo, ¿sí o no? Esdras no podía pedir ayuda del rey. Iba a hacer quedar mal a Dios delante del rey. Esdras había hablado maravillas de su Dios y pedir ayuda iba a hacer quedar en mal el nombre de Dios. Y yo no sé si usted lo puede ver, pero yo puedo aprender algo aquí. Y es que Esdras consultó a Dios. Y en medio de cualquier situación, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Consultar a Dios. Vaya conmigo ahí mismo en el versículo 21 y escuche lo que dice Esdras. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos que todos los bienes que habían colectado. Se imagina todo lo que había. Y dice el 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y Él nos fue propicio. ¿Responderá el Señor al clamor de sus hijos? Claro que sí. El Señor, bajo su voluntad, responde al clamor de sus hijos. Y podemos leer muchísimos versículos es más, en los puros salmos encontramos tantos versículos de clamé al Señor y Él respondió, y clamé al Señor y Él me ayudó. Y es más, le puedo dar algunos. Salmos 31:2, se lo leo, dice así. Salmos capítulo 31, versículo 2. Vamos a leerlo. Dice así, dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Vaya al Salmo 34, versículo 17. Un poquito adelante nada más. Dice, Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra ¿de qué? ¿De cuántas? Todas. No dice algunas. O no dice quizás. No dice eso. Dice y los libra de todas angustias. El Salmo 46, versículo 1. Un poquito adelante. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto, ¿qué? Auxilio, es el que nos auxilia en el momento, ¿cómo se dice? De dificultad, en el momento de depresión, ¿verdad? Que te sientes y dices, ya, no puedo más. Dice, en el momento de auxilio, Él nos auxilia, momento que necesitamos. Dice, en las tribulaciones. Ahí mismo en el 46, versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra.
Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú, ¿qué vas a hacer? Esa tiene que ser la respuesta del Hijo de Dios. Y hay muchos más. En Proverbios, en toda la Biblia, encontramos versículos que nos habla de la fidelidad de Dios. Pero tristemente sucede con muchos que decimos, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios que todo lo puede. Hablamos a la gente del Evangelio y predicamos de un Dios todopoderoso, pero nuestra vida no tiene nada de poder. Y predicamos y enseñamos a la gente y después nos tenemos que tragar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, entonces sabemos a quién correr, sabemos a quién clamar y sabemos quién es el que nos libra. ¿Sí o no? Vaya conmigo para terminar a Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús, que conoce el corazón del ser humano, nos mencionó estas palabras tan profundas. Y es muy tremendo porque como Él conocía la tendencia del hombre al afanarse, dijo, tengo que decirle estas palabras. Y fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y dice el 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, no trabajan ni hilan. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como alguno de ellos, como uno de ellos. Dice el 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Dice el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe qué, sabe que tenemos necesidad. Él las conoce. Y dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué van a hacer? Van a ser añadidas. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Cuántas veces lo ha visto usted? Muchas. Exacto, muchas veces lo hemos visto y somos testigos de la bondad de Dios. Nomás veas el día de hoy, está usted aquí presente. Eso es una bondad de Dios. No me acuerdo si fue los varones, el sábado creo que estamos platicando. Y hablamos de aquella sala del hospital de emergencias, que qué tremendo. Cuando llegas a caer a una sala de emergencias y estás ahí con dolor, ¿verdad? Y estás ahí esperando a que te atiendan. Y en ese momento, pues ahí estás ahí orando al Señor, ¿verdad? Quítame esto, Señor, quítame esto, Señor. Pero cuando estás bien y bien y sano, ni te acuerdas. Gracias, Señor, porque mira, estoy bien, no me duele nada. Y si usted se pone a pensar en los que están ahorita ahí en la sala de emergencia que está llena, con el dolor que están, por eso somos bendecidos de estar aquí.
Y el Señor sabía que el ser humano es fácil, es rápido para caer en la ansiedad, en el afán. Y por eso les dice, por nada estés ansiosos, por nada estés afanados. Y muchas veces el hombre pone excusas, el ser humano pone sus excusas y sus argumentos del por qué se afana. Y dice, ay Señor, pues tengo familia que cuidar, me tengo que afanar. Otros dicen, no, es que tengo que suplir las necesidades básicas. Pues ahí está mi afán. Otros dicen, no, pues que no puedo pensar en las cosas de Dios cuando me está pasando todo esto. Y cuando están bien, tampoco las piensan, así que entonces, ¿para qué hacen? ¿Para qué se quejan? Pero el Señor nos ponía este sign como los que vemos nosotros así en las calles, ¿verdad? No pararse aquí, no estacionarse, no fumar, no. Y el Señor pone uno en la puerta de nuestro corazón y dice, no afanarse. No te preocupes, porque el Señor sabe tus necesidades. El Señor conoce que tenemos necesidad y el Señor dice, no te afanes, yo la sé. Fíjate que había una historia que a mí me gustó mucho y esta historia me la contó un pastor un día y hablaba de un caballo. Decía que había un granjero que tenía un caballo y como este granjero pues ya estaba grande en edad, dice, tenía su caballo y de repente su caballo cayó en este pozo de agua, ¿verdad? Y dice, entonces cayó el caballo y pues el granjero dijo, pues yo cómo lo voy a sacar solo, si ya estoy viejo y cómo lo voy a hacer. Entonces dijo, pues ni modo, caballito, ¿verdad? Y le empezó a echar tierra. Dice que empezó a echarle tierra y dijo, pues lo voy a enterrar, pues ya que ahí se quede. Y le empezó a echar tierra, pero dice que el caballo, cada que le caía la tierra, se la quitaba, dice, se sacudía, y después de que se la sacudía, la aplastaba con los pies, y llegó el punto que era tanta tierra que el caballo ya estaba arriba, y el caballo saltó del pozo, y me gustaba mucho esta historia porque pudiera ser que algunos quizás estén en ese pozo, que sin querer queriendo hayan caído en un pozo así. Y quizás otros digan, no, pues ahí le va la tierrita, ¿verdad? Para enterrarlo mientras. Pero ¿sabe qué debemos de hacer? Sacudirla. Sacudirla. El Señor es el que cuida de nosotros. Y si nosotros nos sentimos por alguna razón en aquel pozo, el Señor es el que nos sustenta. Amén. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da lo que nosotros necesitamos para entonces salir adelante. Y cuando llegue la temporada del fruto, vas a voltear atrás y vas a decir, qué tremendo fue ese frío. Pero de todo el Señor me libró. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano, y vamos a orar al Señor. Necesitamos depender totalmente de Dios. Llegar al punto, como decía el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. Es una palabra que el Señor nos da. Dice, nada te faltará. Si yo soy tu pastor, yo soy el que te guío, yo soy el que te alimento, el que te sostengo, dice el Señor. En primera de Pedro 5:7 también nos da una palabra y dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana, Señor, porque tú has sido bueno. Con estos cambios que ha habido, Señor, en climáticos también, Señor, sabemos que algunos hermanos están enfermos, Señor, pero sabemos que tú cuidas aún de ellos, Señor, ahí donde están. Sabemos, Señor, que tu gracia nos sostiene. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos ha dado lo que necesitamos cada día, Señor. Somos dependientes de ti. Como tus hijos, no somos independientes, Señor.
Señor, te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que esa palabra es una semilla que cae en los corazones de cada persona. Tu palabra, Señor, es la que nos lleva, la que nos alimenta, la que nos guía, Señor, en tus caminos. Y estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, que tú, Señor, sigues supliendo nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Queremos ser dependientes de ti. No queremos, Señor, ser hombres de poca fe. Pero también te damos gracias por esas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Porque sabemos que todo proviene de ti. Y ahora podemos bendecir a otros, Señor. Y esas bendiciones fluyen hacia los demás. Y nada de eso se queda sin recompensa, Señor. Tú lo dices en tu palabra. Pero aún así, Señor, lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Porque te amamos a ti, Señor. Y si te amamos a ti, amamos a tu iglesia, amamos a nuestros hermanos, Señor. Porque no podemos decir que te amamos y no amar a nuestros hermanos. Porque tú diste tu vida por ellos, Señor, por nosotros. Fue tanto tu amor. Señor, te doy gracias por esa tu palabra que haya caído en una tierra fértil, que podamos ser personas que llevamos tu carácter en nosotros, Señor. Que podamos ser personas que no se independizan de ti, sino que al revés, cada día, Señor, crece su dependencia en ti, confiando en ti. Y tú suples, Señor. Y tú nos das lo que necesitamos, nuestro pan diario. Te damos gracias por cada una de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, por este día. Hay muchas cosas en las que podemos agradecer cada día, Señor, por tener salud, por estar, Señor, en este lugar y no en un hospital, por tener un hogar, por tener que vestir, tantas cosas, Señor. Te queremos dar gracias. Pongo a mis hermanos, Señor, en tus manos. Nos ponemos cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Si hay alguien con necesidad, Señor, te pido que tú suplas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Pero que sobre todo, Señor, aprendamos en esta mañana a que dependemos de ti siempre. Y tú nos socorres. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta mañana. La gloria, Señor, sea siempre en todas las cosas para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a levantar un canto al Señor, hermanos. Gracias, Señor. Vamos a cantar. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños y todo lo que soy lo rindo a ti. Dile otra vez conmigo.
Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Señor, nosotros dependemos de ti. Tú nos sostienes con tu mano. Todo lo que tenemos viene de tu mano. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar, nunca olvidar que no es por nuestras fuerzas, ni por nuestra sabiduría, ni conocimiento, ciencia, nada, Señor. Solamente es por ti. Solamente por ti, Señor. Queremos reconocerte ahorita mismo, que tú eres nuestro Señor, proveedor de todo. Así que hoy te entregamos todo. Vamos a cantar. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo a ti, hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti, completamente rendido. Te entrego a mis anhelos y mis sueños, sí, mi Dios, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Señor, oh Dios, porque todo en mí, dile otra vez, es tuyo, tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Dile otra vez, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar
Señor, para ti, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Sí, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Rey soberano, todopoderoso, Señor, no hay nada fuera de tu alcance, nada fuera de tu poder. Así que, ¿qué me cuesta confiar en ti? Si he visto tus maravillas, si he visto cómo tú me sostienes, Señor, hoy quiero poner mi vida en tus manos. Ya no quiero usar mis propias fuerzas porque ya no puedo. Estoy cansado de seguir en mis propias fuerzas, seguir mis propios caminos. Hoy entrego mi vida, mis anhelos, mis sueños, mis planes. Todo lo entrego a ti, porque todo es tuyo. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Díselo otra vez, todo en mí. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Para adorarte a ti, mi Señor, Señor. Para adorarte a ti, Señor. Una vez más, para adorarte a ti, Señor. Quiero honrarte con mi vida, Señor. Quiero demostrar mi fe, vivir confiado en ti en cada momento, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Y hoy confieso que tú eres mi Señor. Yo confío en ti, ya no en mí, en ti, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestro Señor Todopoderoso es fiel. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.